Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo la clase pasada? Que estábamos hablando sobre que era imposible para un cristiano abusar de la gracia de Dios y que, o sea, no era imposible que abusara de la gracia en el sentido de que eh, nadie lo haga, sino que era impensable, o sea, que no va relacionado con lo que hace un cristiano. También Jason nos comentó que era imposible para un cristiano abusar de la gracia porque el cristiano había muerto al dominio del pecado. Eso significaba que la vida del cristiano se define, la vida de un cristiano se define porque ya no vivimos en el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado y porque nos consideramos muertos al pecado. Eso fue el resumen de la clase pasada. Y el día de hoy vamos a estar analizando Romanos 6, del 3 al 5, donde nos habla que la muerte al pecado es conocida por todos los cristianos y que su marca está en el bautismo. Y que es impensable para un cristiano abusar de la gracia de Dios porque su vida ha sido bautizada, porque esa persona ha sido bautizada. Lo que nos muestra este pasaje es que el bautismo cristiano es un reconocimiento externo de algo que ha pasado internamente, de una obra que ha sucedido en el interior. Y el bautismo es un acto simbólico en el cual el cristiano reconoce que ha sucedido una obra dentro de él y que ha sido unido a Cristo. Todo esto lo vamos a ver a lo largo del estudio. Y que ha pasado de muerte a vida. Y si el cristiano lo entiende, entonces, pues entiende que no debe de vivir en pecado, sino en una nueva vida. Y esto lo vamos a ver con 3 hechos. Los 3 hechos se los voy a dar ahorita, pero los vamos a ver a lo largo del estudio. Son: el bautismo es una práctica universal para todos los creyentes. El bautismo es una práctica universal para todos los creyentes. Número 2, el bautismo señala una unión a Cristo. Y número 3, el bautismo señala un entierro para vida. Entonces vamos a comenzar por el hecho número 1. El bautismo es una práctica universal para los creyentes. Y podríamos preguntarnos, ¿a qué bautismo se está haciendo referencia en estos pasajes? Vamos a leerlos. Es Romanos 6, del 3 al 5. Dice: ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, ahora sí, nos habla de un bautismo. ¿A qué bautismo se está haciendo referencia? ¿Al bautismo en agua o al bautismo en espíritu? La respuesta a esa pregunta está hablando del bautismo en agua. Los cristianos en Roma debían saber esto, debían saber de qué bautismo estaba hablando Pablo, y además muchos de ellos ya habían sido bautizados, ¿no? Y aunque nosotros podríamos tratar de pensar y de entender, y muchos eruditos han tratado de explicar que estos versículos se refieren al bautismo en espíritu, a lo largo del estudio vamos a ver que se trata del bautismo en agua porque su referencia es básica, o sea, es claro que se está haciendo referencia a esto. En esta época, el significado de bautizar era un rito cristiano de iniciación por medio de agua.
Y este significado lo conocían los romanos. Y además de eso, Pablo esperaba que los romanos supieran lo que verdaderamente era este bautismo. Por medio del bautismo daba muestra pública de que ellos habían empezado a andar en una vida nueva, a caminar en una vida nueva. Y es una imagen, sería la siguiente. Digamos que yo estoy estudiando comunicación. Entonces termino mi carrera de comunicación y me dan un título, o sea, un título de comunicóloga. Entonces yo empiezo a trabajar en este ámbito de la comunicación y entonces una persona que no sabe que yo tengo un título en comunicación dice, wow, esa persona por el trabajo que ha hecho pareciera que estudió comunicación. Entonces, esta persona sin saber que este título existe, o sea, sí, que esta prueba externa existe. Algo parecido así. Bueno, obviamente este es un ejemplo un poco burdo, pero algo parecido es el bautismo. Es una muestra externa que incluye una forma de obrar que Pablo esperaba que los romanos estuvieran teniendo. En el versículo 1 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este no sabéis hace específicamente esa, más bien se refiere a eso, a que Pablo, estamos en Romanos 6:3. Pablo sabía y Pablo conocía que los romanos conocían que era el bautismo, el ser bautizados. Después nos dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Este es como un subpunto del punto número 1. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Después hay una frase aquí que dice, en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere en Cristo Jesús? Estudiosos de la palabra, de la palabra, dicen y nos aclaran que esto significa que es como una abreviación en el nombre del Señor Jesús. O sea, han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto implicaría simplemente que Pablo está afirmando que habla del bautismo cristiano. Otros eruditos proponen que habla de la incorporación a Cristo Jesús, una incorporación del creyente a Cristo Jesús. Y vamos a Gálatas 3:27, y por favor si alguien me ayuda a leer Gálatas 3:27. Y esto nos va a ayudar a fortalecer esta tesis de que somos incorporados a Cristo Jesús. 27. De Cristo estáis revestidos. ¿Alguien tiene otra versión? A ver. Ok. Bueno, lo importante aquí de este versículo es que nos dice, de Cristo están revestidos. También en el versículo 4 nos dice, sepultados juntamente con Él. Sepultados juntamente con Él, del versículo 4, es una conclusión que tomó de este versículo 3, que nos dice bautizados en su muerte. Entonces, en sí, Pablo está argumentando que el bautismo cristiano debe unir al creyente con Cristo y reúne también al creyente con la muerte de Cristo. O sea, conecta al creyente, al cristiano,
con Jesús y también con la muerte de Jesús. Como un punto aplicativo de este hecho número 1, que es el bautismo es una práctica que universal para todos los creyentes, perdón. Podemos entender entonces que el bautismo es una práctica universal para todos los creyentes porque deben ser incorporados a Cristo. Todos, como cristianos, debemos de estar unidos a Jesús. Este punto número 1, de verdad, es muy corto y en sí estudiar este tema me costó mucho trabajo. Pero bueno, vamos a ir al hecho número 2 del día de hoy, que es el bautismo señala una unión a Cristo. La conclusión entonces del hecho número 2 era: el bautismo es una práctica universal para todos los creyentes porque deben ser incorporados a Cristo. O sea, y también que el bautismo une al cristiano con Cristo y también con la muerte de Cristo. Vamos a explicar esto un poquito más. Denme un segundo que me he perdido. Ok, hay una incorporación, una unión del creyente a la muerte de Cristo, porque el versículo 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Hasta aquí vamos a dejar de leer el versículo 4. Pablo entonces está diciéndonos que el bautismo, en el que hemos sido sepultados con Él para muerte con este bautismo. Y por este mismo, como lo veíamos, señala el fin de una vieja vida, de una vida pasada, y da una transición más bien a una nueva vida. Porque nosotros podemos recordar que del capítulo 6 al 8, Jason nos estaba diciendo en la clase pasada que el tema central era la doctrina de la santificación, ¿no? Entonces, este cambio de vieja vida a nueva vida, por medio del bautismo, se está enfocando en este también proceso de santificación. En esta nueva vida, el creyente es llamado a andar conforme a Cristo, conforme al Espíritu, como veíamos, como estamos viendo en Romanos 8, ¿no? Que Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, estamos llamados a caminar conforme al Espíritu. Y nos podría salir una pregunta aquí: ¿por qué Pablo ha introducido el tema de la sepultura? ¿Por qué dice que somos sepultados con Cristo? Ok, les voy a dar dos tesis. Una es correcta, pero no está completa, o sea, no completa el punto y el significado de ser sepultados con Cristo. Y otra tesis es la correcta y la que es la más acertada, bueno, la acertada. La primera tesis nos habla de que el bautismo es una metáfora de una ruptura del creyente a su vieja vida. Y hay como una simbología de este bautismo. Y funciona de la siguiente forma. La inmersión, cuando sumergen a la persona en el agua, por eso es lo que les digo que estos pasajes están hablando del bautismo en agua. Cuando sumergen a la persona en agua, representa una muerte a la vida anterior. Y es como, cuando la sumergen, es como el acto precisamente de sepultar. Y el emerger, cuando la persona sale del agua, es la resurrección a una vida nueva. Y eso también viene en el versículo número 5. Pero de esta forma el bautismo, sería una muestra externa de
lo sucedido en la vida del creyente por medio de la conversión. Pero no nos da un resultado, una respuesta suficiente a esto porque hay unos prefijos y, preposiciones en griego que no coinciden cuando decimos esto de que de esta forma el bautismo sería una muestra externa de lo que ha sucedido en la vida del creyente por medio de la conversión. Entonces, esta no podría ser por las preposiciones y los prefijos en griegos que no coinciden con esta tesis y porque ningún verso del Nuevo Testamento ni del Romanos 6 nos está diciendo que haya un simbolismo con emerger y sumergirse, y por medio de esto haya una transferencia simbólica. O sea, no podríamos corroborarlo con un versículo en este mismo capítulo de Romanos 6 y en todo el Nuevo Testamento. Entonces, por esa razón no es la razón, valga la redundancia, principal en la que se introduce la sepultura del cristiano con Cristo. ¿Cuál sería la correcta interpretación? Ser sepultado con Cristo es una descripción de la participación del creyente en la propia sepultura de Cristo y esta participación es mediada por el bautismo. Sé que van a decir, ¿qué acabas de decir? Pero en pocas palabras, nosotros participamos en la sepultura de Cristo por medio del bautismo. Perdonen que no sepa pronunciar este nombre, pero Wesley Murray dice que en el bautismo el creyente yazca, no es que en el bautismo el creyente yazca en su propia tumba, sino que a través de dicha acción es puesto junto a Cristo en su tumba. Esta tesis sí explica y tiene sentido con los prefijos y con las preposiciones, que si quieren saberlas, o sea, es como que hacernos más bolas. La parte de sepultados es la preposición S-Y-N. S-Y-N, que significa y se refiere a esta parte de sepultados. Y la otra preposición es día, y significa medio, instrumento o el por. Y se refiere a la parte que nos dice del bautismo. Entonces les digo, es como un poco más confuso ver esto de los prefijos, pero también está importante e interesante saberlo. Entonces, si nos está diciendo aquí que, que nosotros somos sepultados con Cristo y que cuando somos sepultados con Cristo, o sea, literalmente es como sepultados con Él en su tumba, no en nuestra tumba. ¿En qué momento sucede todo esto? ¿Sucede en el año 30 después de Cristo o cuándo? Si leemos el versículo 10, nos dice, porque en cuanto Él murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto Él vive, para Dios vive. Más cuanto vive, para Dios vive. O sea, nos dice una vez por todas, una vez y por todas. No podríamos decir que este suceso de que Jesús es sepultado ocurre cada vez que un creyente se bautiza, porque pues esto no estaría sacando de contexto todo. Y además no encaja con el argumento que nos está dando Romanos 6. La respuesta que nosotros fuimos sepultados con Cristo en el momento en el que Él fue sepultado. Así es. O sea, cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros estábamos con Él y participamos en estos eventos con Él. Si se acuerdan cuando estábamos estudiando Romanos 5:12, que veíamos como cuando Adán cometió la transgresión, la cometimos todos
con él, porque todos estábamos en Adán y decíamos, en el versículo 2, en la segunda parte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y Jason nos aclaraba que era, todos pecaron en Adán. Pues algo parecido pasa con esto. Todos fuimos sepultados con Cristo. Y ahora, antes de decir que fuimos sepultados literalmente en el año 30 después de Cristo, debemos de entender algunas cosas. Si vamos a leer los versículos 2, también el 14 y del 17 al 22. Bueno, ¿alguien me podría ayudar a leerlos? Andy, ¿me ayudas por favor? 2 de Romanos. Sí, Romanos 6. De ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos a la manera de Y luego dijiste el 16, ¿verdad? El 14. De nosotros, pues no está eso bajo la ley. 17 al 22. Dice, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de Dios, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso está, hermano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte, mas ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, nos habla de que todos estos versículos nos dice, porque hemos muerto al pecado, o sea, hay una experiencia del creyente. Entonces no podemos decir que todo pasó en el año 30 después de Cristo. Entonces es muy importante que estemos considerando estas cosas. Hay una experiencia vital del individuo. Entonces, este texto si no nos permite centrarnos en la cruz y tampoco en una experiencia pues del creyente, una experiencia de conversión, de conversión como el momento en el que nosotros fuimos sepultados con Cristo. Entonces, para responder la pregunta de ¿en qué momento sucedió esto? Una respuesta más completa sería, fuimos sepultados con Cristo en el momento en el que Él fue sepultado, pero en una categoría que trasciende de lo temporal. O sea, a mí me pareció tan maravilloso esto porque literalmente es como que sucede en tiempos, o sea, escuchen, esta es una cita de... a ver, es que, perdón, no puse de quién es la cita. El tiempo está tanto en la cruz y resurrección de Cristo, aquel momento en el que se produjo históricamente un cambio de era, como en la conversión de cada creyente, en el momento en el que dicho cambio de era sucede en el individuo. O sea, es como una categoría que, como decíamos, trasciende de lo temporal. O sea, es otra onda completamente. En el libro Uno con Cristo, esto me lo comentó Jason, es un libro que está leyendo, dice, iniciar, perdón, es que no está bien escrito. Ok, dice que lo que Calvino escribía de una forma extremadamente gráfica sobre términos.
Ok, olvidemos esa cita de este libro, pero nos decía que somos bautizados en Cristo Jesús, incorporados en Cristo Jesús y somos bautizados también en su muerte, porque a nosotros estar con Él, morimos con Él y como Él, y morimos como Él cuando estaba en la cruz. Para aplicar un poco este punto, quizás está siendo un poco confuso, discúlpenme, pero el propósito de que nosotros seamos sepultados con Cristo y entender que somos sepultados con Cristo es que nosotros nosotros podamos cambiar de nuestra dirección de vida y podamos andar en una novedad de vida, en una nueva vida, en una vida fortalecida por realidades de una nueva era, cosas que incluyan al Espíritu Santo, como nos dice Romanos 7:6, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos suscritos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, es un cambio de conducta, es un cambio de dirección, es un proceso de santificación con ayuda del Espíritu Santo. Y una vida que debe de estar reflejando los valores de esta nueva era, o sea, de este cambio, una vida que esté dando testimonio de que hemos nacido de nuevo. Y Pablo no solamente anuncia esto, sino que también compara esta sepultura con la resurrección de Cristo. Miren, vamos a leer lo que sigue. Dice, bueno, voy a leer desde el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vamos a ver el tercer punto. Un bautismo señala un entierro para vida. Y quiero que veamos dos versículos aquí. Es Efesios 2:6 y Colosenses 2:2. Un entierro para vida. ¿No me puedes ayudar a leer Colosenses 2:2? Ok, es Efesios 2, dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo de Colosenses parece así de lo que estamos estudiando. Pablo Efesios 2:6 y Colosenses 2:12. Pablo nos está hablando claramente de una participación de los cristianos, de nosotros como creyentes, en la resurrección de Cristo. Como algo que, a pesar de que esta resurrección ya fue realizada, pues es igual de impresionante que como estábamos viendo de la sepultura, que aunque ya fue realizado, también participamos en eso, ¿no?
Benny, ¿estás ahí? Entonces, nosotros estamos viviendo bajo los beneficios de la resurrección. ¿Me oyen, chicos? ¿O me... No, yo parpadeé como así, bien lento, entonces creo que no me Ya escuchan no bien. te escuchas ni te ves. ¿Sigues ahí todavía? Ya. Es que se pierde muchísimo por la señal. Ujú. A ver. ¿Ya me escuchó? Bien. Ya ahora sí ya te ves, pero justamente te quedaste, bueno, nos quedamos escuchando en la parte que estabas leyendo Efesios. Ya después de ahí, ya nada. Efesios. Bueno, que estábamos viendo que Efesios 2:6 y Colosenses 2:12 leímos. Ok, bueno, los vamos a leer otra vez rápido para los que sean. Sí, por favor. Y ya yo leo de nuevo Colosenses 2:12. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ok. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en estos veíamos que a pesar de que la resurrección en la cual nosotros como creyentes también participamos, ya sucedió, nosotros actualmente vivimos con estos beneficios, con estas ventajas de poder y la influencia de la resurrección. Y estábamos viendo el versículo 11, o ya habíamos avanzado de eso. Pues también vosotros considerados muertos a pecado, pero vivos para Dios. Ok, sí, nos decía Romanos 6:11 que Pablo nos pide que nos consideremos vivos para Dios. Después, en el versículo 4, en la sección B, en la segunda parte, dice, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, porque Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros debemos estar andando en esta nueva vida, como ya lo hemos visto a lo largo del estudio, debemos de estar cambiando de nuestras actitudes porque, para empezar, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, entonces tiene que haber un cambio necesario si somos creyentes verdaderos. Ya no podemos actuar de nuevo como viejas criaturas, como si estuviéramos en la antigua era, en ese momento antes de la conversión, sino en una nueva vida. Porque nos dice después, más adelante en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. Y ahí nos vamos a detener. Esta palabra semejanza en griego es homoioma. Es H-O-M-O-I-O con acento M-A. Y significa figura, en su sentido de apariencia, forma externa o en su forma de como propia realidad. O sea, es una
figura, una imagen. Nosotros hemos sido entonces unidos a la forma de la muerte de Jesús, como lo veíamos. Y estamos constantemente siendo y tenemos y debemos de ser conformados a la forma de Jesús. Después nos dice, seremos. En el versículo, justo en el 5, en el versículo 5 al final nos dice, así también lo seremos en la resurrección. En la resurrección, bueno, voy a leer otra vez el 5 porque me confundí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos implica futuro. Nosotros debemos de estar unidos a la forma de resurrección de Cristo porque estamos unidos a su forma de muerte. Es básicamente lo que nos está diciendo este versículo. Vamos a 2 de Corintios 4:14 y Filipenses 3:20. Ay, siempre se me pierde 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:14 dice, porque si lloro, caray, no creo que sea este. No, estoy en, sí, pero está en 1 de Corintios, perdón. 4:14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, con vosotros, y nos presentará juntamente con vosotros. Y también Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Justamente creo que veíamos este versículo de Filipenses 3:20 en la semana, y nos hablaba de cómo, o sea, a pesar de todo lo sucedido, de toda nuestra maldad, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nos habla de un futuro, no como, sí, mi futuro es estudiar cine, ¿sabes? O mi futuro es algo que es terrenal, que puede agradarme terrenal, o sea, en el ámbito de lo terrenal. No, este futuro del que nos habla es un verdadero futuro. El versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. O sea, nos está dando una gran esperanza de una resurrección. Seremos resucitados a la semejanza de como Él fue. A ver, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, vamos a ser resucitados en la semejanza de su resurrección. Nosotros no debemos de confundir vamos a ser resucitados, porque en 2 de Timoteo 2:18 nos habla de cómo gente se confundía y 2 de Timoteo 2:18, se los leo rápido. Gente se confundía y decía así como, sí, ya vamos a ser resucitados. Dice que se desviaron a la verdad, o sea, gente que se desviaron Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornarán la fe de algunos. O sea, no hay que confundir con decir, esta
resurrección ya fue realizada, sino que nosotros como cristianos, y esto es como la aplicación de este punto final, estamos esperando una resurrección física. Estamos en anhelo de eso, estamos con esa esperanza. Y esa es pues sí, nuestra esperanza. Este carácter futuro de la resurrección nos revela que obtendremos una victoria total y absoluta al pecado en ese día, en el día que seamos resucitados. Y mientras de aquí a que somos resucitados más bien, lo que nos toca es vivir en santidad, vivir, ¿cómo se llama esta parte? Bueno, estar en constante proceso de santificación y es que estoy buscando una palabra que es como, bueno, no importa. Bueno, o sea, sí, tenemos que estar en comunión con Dios y tenemos que dar este fruto de que ya no estamos viviendo la vida pasada, de que de verdad estamos creyendo que si fuimos bautizados en su muerte, o sea, ¿cómo nosotros podríamos abusar de la gracia si hemos sido bautizados? Si hemos sido bautizados en su muerte y si este bautismo está dando testimonio que nosotros hemos desechado la carne, que nosotros hemos muerto a esa vieja vida y ahora deseamos seguir y manifestar más bien y reflejar la vida de Jesús en nuestra forma de vivir. Y por último, vamos a 2 Corintios 4:10. Este es como con este finalizamos. 2 Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, debemos de estar en este proceso de santificación. Y bueno, ahora sí, vamos a ver. Lu, ¿me ayudas a orar, por favor? Pero si quieres, vente para acá y ya acá te quedas. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de venir aquí, pues a aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque todo se está haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tus planes perfectos, porque estás guiándonos a tu camino. Y te damos gracias por la palabra de hoy, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que permitas que toda esta palabra pues deje una semilla y que no sea vana, Señor, sino que se quede marcada, que tan siquiera algo pequeño se quede en nuestras mentes y nos haga reflexionar por todo el día o por toda la semana. Y bueno, Señor, te pedimos que pues tú guíes el camino de las personas que estén en este estudio, que a los que estamos presenciales, que tú nos regreses con protección, Señor, que tú nos sigas protegiendo como siempre lo has hecho, Señor. Y bueno, te damos las gracias y te adoramos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es mío? Sí, estoy yo. Okay. Bueno, yo estoy aquí para darles un pequeño, pues no sé si se sigue, o sea, si quieres que la corten, pues. ¿Sabes si la corten? Sí. Ajá. Pero no me contesta.
Casi finalizó todo. Bueno, un pequeño devocional para Romanos, y esta vez tocó, ya vamos en el Romanos 8:5, espero que lo estén memorizando. Y bueno, les voy a dar un mini resumen del versículo pasado, que fue Romanos 8:4, y vimos el carácter de Dios conforme a la ley, vimos que nosotros fuimos incapaces de cumplir la ley y que por eso el Espíritu Santo sí lo hizo, y eso da gloria al Señor. Vimos también que dependemos completamente del Espíritu Santo y de todo, o sea, nuestra actitud y lo que nosotros vayamos a hacer, debemos dárselo al Espíritu, ¿no? Para que obre en nosotros. Y les voy a leer Romanos 8:5 para entrar en contexto. Dice, porque carne, no, ay, perdón, ese es, sí, perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Me voy a ir rápido a Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos y engaños. Debemos considerarnos muertos e insensibles a estos deseos. Debemos a la avaricia, a la inmoralidad, a la codicia, debemos cortar y deshacernos cualquier vía, cualquier rama en la que veamos una oportunidad de pecar, cualquier tentación. Debemos de dar cada día en oración nuestra actitud y hacer una decisión consciente y pensar que todo lo que hagamos no sea conforme a nuestros deseos, no sea conforme a nuestra carne, ni conforme a nuestros pecados, sino que sea conforme al Espíritu obrando en nosotros y conforme a lo que Dios quiere en nosotros. Debemos quitarnos, nosotros alejarnos de toda práctica de estos pecados, debemos dejar que Cristo gobierne en nuestros corazones. Y sí, en Colosenses 3, Pablo nos dice que dejemos que Cristo gobierne nuestros corazones, como les acabo de decir. Nuestros corazones son el centro del conflicto, porque de ahí inician nuestros sentimientos, inicia el amor, el celo, el temor, la esperanza, y podríamos preguntarnos entonces cómo podemos enfrentar estos conflictos constantes y vivir conforme a lo que Dios quiere. También en Colosenses 3:4, del 4 al 15, Pablo nos ofrece una estrategia para vivir para Dios, pero eso se los voy a decir al final. Pero bueno, en Filipenses 4:8 dice que en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo digno. Dios quiere que el hombre de bien mantenga su mente, sus pensamientos en su eternidad, en su gloria, en su poder, en su paz, y en él hay seguridad. Y la estrategia de ayuda que nos da Pablo en Colosenses 3:4 al 15 son 6 difíciles pasos. Dice, imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, dejar que el amor de Cristo guíe nuestra vida, permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, estar siempre agradecidos y alegres, y tomar en cuenta la palabra de Dios siempre. Y el último es vivir como representantes de Cristo. Y esto, obviamente, somos incapaces, ya lo hemos visto una y otra vez, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo hemos visto repetidas veces que no podemos hacerlo solos. Entonces, debemos de pedir y pedirle a Dios que nos guíe y que nos
saque de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos, y pedirle que Él sea la guía, que Él esté, primordial antes que todo lo demás. Y ya, eso es todo lo que deben aprenderse. Listo.